Vamos a orar para comenzar este tema de hoy. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que tu presencia esté con nosotros, Señor, que seas tú hablando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que traigas revelación de tu palabra, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, Señor, y que podamos hoy aprender cada vez más de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El estudio de hoy es un estudio que está basado en la guerra generacional, la batalla generacional de los amalecitas con el pueblo de Israel. Y este estudio nos va a enseñar un poco sobre lo que son las batallas generacionales. Al final vamos a tener una pequeña reflexión sobre ello. Vamos a ver si bíblicamente los cristianos actualmente tenemos maldiciones generacionales, si actualmente como cristianos nosotros heredamos maldiciones de nuestros padres y qué es lo que la Biblia nos enseña sobre las batallas generacionales. Aquí en Éxodo 17 nos encontramos en un contexto en donde el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, estaba siendo llevado por el desierto, iba a pasar por el territorio de Amalek, pero Amalek no se los permitió. Entonces ellos se dieron la vuelta, pasaron por otro lugar y aún así Amalek les hace una emboscada y pelean contra los israelitas. En Éxodo 17 del 11 al 16 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Entonces, en este contexto hemos visto más o menos lo que sucedía en la guerra, qué es lo que pasó, pero hay cosas importantes que he subrayado en amarillo, que es el verso 14, donde Dios le dice a Moisés que escriba para memoria en un libro y dile a Josué de que raeré del todo la memoria de Amalek. Es decir, de que llegará un momento en que la memoria de Amalek será borrada del todo, que ya no habrá más memoria del pueblo de Amalek. Pero algo mucho más interesante es el verso 16, donde Moisés dice de que Amalek se levantó contra el trono de Jehová. Y estamos viendo en el verso 11 que la pelea era entre Israel y Amalek, es decir, los israelitas y los amalecitas. Pero en el verso 16, Moisés al decir esto está hablando también Dios por medio de Moisés, obviamente es la palabra de Dios, y Dios está diciendo que Amalek no se levantó contra el pueblo de Israel, sino que espiritualmente se había levantado contra Dios mismo. Y que a causa de esto, Dios tendría guerra con Amalek de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? De que Amalek va a pelear siempre contra Dios y va a usar en su manera, digamos, terrenal, porque esa es una batalla espiritual entre Dios y Amalek, pero en lo físico, en lo terrenal, la pelea es Amalek con Israel. Y dice de generación en generación, aunque llegará el momento en que Dios cumplirá su palabra del verso 14, de que Amalek va a ser borrado del todo, hasta la última generación, Amalek va a pelear contra Dios. Y Jesús dijo en Mateo 24 que la última generación sería aquella que iba a ver, eso lo estoy parafraseando, dice que aprendan de la higuera cuando comienza a retoñar sus hojas, hablando de que Israel iba a volver a ser nación, eso sucedió en 1948, que esa generación sería la última generación, la que iba a ver los acontecimientos que él había descrito en Mateo 24, las señales antes del fin. Entonces, si esa sería la última generación, y aquí en Éxodo 17:16 dice de que va a pelear de generación en generación, significa de que Amalek va a estar peleando constantemente hasta el día final. Entonces vamos a ver quién es Amalek
quiénes son los amalecitas en el trasfondo bíblico y en el trasfondo histórico. Vamos a analizar esto aquí. En primera de Samuel 15, del verso 2 y 3, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esta orden que estaba dándole Dios por medio del profeta Samuel era de exterminar por completo a Amalec. Y no solamente a los de ejército de Amalec, sino también a las mujeres y a los niños, aún los de pecho. Y en este punto muchas personas que son ateas preguntan cómo es que un Dios de amor puede matar a un niño de pecho, porque usan esto y hay muchos ateos que estudian la Biblia para confrontar las enseñanzas de la Biblia. Hay tres cosas importantes que uno debe entender como cristiano. Nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y nosotros, aunque vemos el cuerpo de un niño, no sabemos qué alma y qué espíritu hay dentro de ese niño. Vemos lo físico. Por la apariencia comenzamos a juzgar, como lo hizo Samuel cuando quería desechar a David. Y dice: no te dejes llevar por la apariencia, porque yo no veo lo externo, sino que yo veo el corazón. El niño, aunque sea un niño de pecho, en el espíritu uno no sabe qué hay en ese espíritu. Nosotros sabemos que los espíritus lo pone Dios, y según la Biblia en Romanos, sabemos que Dios ha hecho una predestinación de salvación, que son los vasos de honra, como los vasos de deshonra, que son ya predestinados también a perdición. Ahora, por esa orden que le daba Dios al rey Saúl, él tenía que matar exactamente a todos, cumplir lo que Dios decía. Aunque nosotros a veces no entendemos las cosas que Dios manda, debemos obedecer a Dios, porque si no, trae consecuencias, y las consecuencias fueron muy desagradables, no solo para Saúl, sino para todo el pueblo de Israel, hasta la actualidad. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Primera de Samuel 15, del verso 7 al 9, más adelante. Dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, que Saúl se dejó llevar por la apariencia, y todo lo que era vil y despreciable a sus ojos destruyeron, pero lo mejor lo guardaron. Entre ellos guardaron también con vida al rey Agag. Acuérdense de ese nombre, Agag, rey de Amalec. Este hombre, aunque dice que en el verso 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada, el rey Agag, luego Samuel, el profeta Samuel, le quita la vida al rey Agag y le quita la cabeza delante de Saúl, porque desobedeció a Dios, y Samuel tuvo que cumplir la orden de Dios de matar a los amalecitas. Pero habían descendientes de Agag. Habían descendientes de Agag, ¿por qué? Porque la palabra nos muestra a futuro de que hubo un linaje de Amalec que se mantuvo vivo. Primero vamos a ver lo de Saúl, la descendencia de Saúl. En 1 Samuel 9, capítulo 9, el verso 1 y 2, vamos a ver cuál es el linaje de Saúl. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces estos versículos nos están mostrando de que Saúl viene del linaje de Benjamín, de la tribu de Benjamín, y que su papá se llamaba Cis, su padre inmediato. En 2 Samuel, capítulo 16, del verso 5 y 8 dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda.
y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. En el contexto de esta narración, David huía de Absalón, porque Absalón venía a Jerusalén, y él huía para salvar su vida, no necesariamente huía por temor a su propio hijo Absalón, sino porque el rey David sabía de que si él se quedaba en el reino, en el palacio, y venía Absalón contra él, su ejército de David iba a defender a David e iba a matar a su hijo, Absalón. Por salvar la vida de Absalón, él huye del palacio. Entonces, cuando él huye del palacio con sus valientes, entre ellos están los hijos de Sarvia, que son sus sobrinos, que está el general Joab, por ejemplo, está el encuentro en el camino, está este hombre llamado Simei, y dice en el verso 5, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Simei era descendiente de Saúl. Y dice después, en el verso 8, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Era una persona que tenía un resentimiento porque él obviamente no entendía las cosas de Dios y no sabía que Saúl no fue escogido por Dios, sino por el pueblo, y que fue ungido por el profeta Samuel. Obviamente ungido de Dios, pero no dentro de la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios fue el rey David. Entonces, este hombre, que era de la descendencia de Saúl, se enfrenta contra David y lo maldice. Tengan en cuenta estos tres nombres: Cis, el papá de Saúl, Saúl y un descendiente de Saúl llamado Simei. Vamos a continuar. En el libro de Esther, capítulo 2, verso 5 dice: había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Conocemos la historia de la reina Esther. Sabemos que en Susa, cuando ella estaba allí en el palacio del rey Asuero, había un hombre malvado llamado Amán, y Mardoqueo no se postraba ante Amán. A causa de esto, Amán habla con el rey Asuero y hacen un decreto para que exterminen a todo el pueblo judío. No solamente a Mardoqueo, sino a todo el pueblo judío a causa de Mardoqueo. Y estamos viendo que Mardoqueo es descendiente de Simei, descendiente de Cis, por lo tanto descendiente obviamente del rey Saúl también, porque Cis era el papá inmediato de Saúl. Estamos construyendo el linaje genealógico, la línea genealógica de Mardoqueo, quien era primo de Esther, quien adopta a Esther porque los padres de Esther murieron. Y ella se llamaba Adasa, su nombre hebreo. El nombre gentil era Esther. En Esther 3:1 dice: después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Amán es este hombre malvado que fue honrado por el rey Asuero, y todos tenían que postrarse delante de Amán. Y fue Mardoqueo quien no se postraba, porque solamente los judíos se postran ante Dios y no ante el hombre. Y Amán, dice la Biblia en el capítulo 3 de Esther, el verso 1, de que era hijo de Hamedata Agageo. Este hombre era descendiente de Agag, del rey amalecita. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí después de la guerra del pueblo de Israel con los amalecitas? Que sigue una guerra de un amalecita llamado Amán, descendencia del rey Agag, con Mardoqueo, que era descendencia de Saúl, del pueblo de Israel. Estas son las líneas que estamos viendo. Benjamín, Cis, obviamente hay más generaciones, estamos rescatando las principales que hemos nombrado. Benjamín, hijo directo de Jacob, Israel. Uno de sus descendientes, Cis, el padre inmediato de Saúl. Uno de los descendientes de Saúl era Simei, y uno de los descendientes de Simei era Mardoqueo.
Y de Amalek viene Agag, el rey Agag, el rey de los amalecitas, en el momento en donde Saúl tenía que matarlos a todos y los rescata, solamente mantiene con vida a Agag y obviamente a sus descendientes, de los cuales nace también Amán. Y no solamente Amán menciona la Biblia como uno de los descendientes de Agag, sino que también menciona la Biblia a otro joven amalecita. Y vamos a verlo en este momento. A Saúl se le encomienda de aniquilar a los amalecitas. Saúl muere por un amalecita. Es decir, de que habían más amalecitas, no solamente a Agag se le mantuvo con vida, sino que hubo más amalecitas a quienes se le dejaron con vida. Recuerden de que la Biblia dice de que mantuvieron con vida todo lo que era preciado a sus ojos de ellos. Entonces, en 2 Samuel 1, del verso 5 al 10 dice, y dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venía tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó, y yo dije, heme aquí, y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. Yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. En este relato, este hombre amalecita cuenta cómo mató a Saúl, cómo fue él quien se apoya, se pone sobre él para darle muerte, y era una persona que Saúl tenía que haber matado. Tal vez en ese tiempo este joven amalecita era un bebé, no dice la Biblia la edad que tenía en ese momento, pero nos muestra la Biblia de que hubieron amalecitas, aparte del rey Agag, que dejaron con vida, por orden del rey Saúl. A veces nosotros no entendemos las órdenes que Dios nos da en nuestra vida. A veces Dios te puede decir algo que para ti en el momento puede sonar ilógico. Y yo les voy a decir algo con todo el amor del mundo, con todo el amor en Dios. Cuando Dios les diga algo que para ti es locura, créele a Dios. Si te dice Dios que hagas algo que para ti es locura, créele y obedécele. Porque una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Porque a veces Dios te puede decir cosas que en tu alma tú no quieres hacer. Tal vez Dios en algún momento en tu vida te haga un pedido, como lo hizo conmigo hace unos años, de irme de mi país, de salir de mi familia, de mi casa, de mi cultura, a una tierra que no conocía, a una cultura que no conocía y hablar una lengua que no conocía ni hablaba. Pero obedecí a Dios y salí por fe de mi país. Cuando tú le obedeces a Dios, Dios comienza a obrar en tu vida los planes que Él tiene para ti. Y a veces cuando no le obedeces a Dios, como sucedió con el rey Saúl, puedes acabar mal, porque la desobediencia no trae bendición. En este momento, el rey Saúl se encontraba siendo asesinado por aquel muchacho que él tenía que asesinar. Su desobediencia no solamente le llevó a su muerte, sino que llevó también a la muerte de su hijo Jonatán. Entonces, es muy importante obedecer a Dios, aun cuando no entiendas. Porque en ese momento tal vez una persona actualmente diga, bueno, yo no quiero matar a los niños no han hecho nada. Tal vez en ese momento no sé si pensaron de esa manera, no sé si mataron a los niñitos que a ellos les parecía que tenían que matar, los más delgados tal vez, dejaron a los más robustos, porque dice que ellos mataron o quitaron todo lo que era despreciable a sus ojos. Saúl no tenía un corazón conforme a Dios. El rey David tenía un corazón conforme a Dios. Saúl fue escogido por el hombre. David buscaba hacer lo que estaba en el corazón del Padre, con todos sus errores. David representa a la iglesia. Nosotros tenemos errores, no somos perfectos, pero buscamos agradarle a Dios a pesar de nuestras imperfecciones. Pero si a veces un cristiano se comporta como Saúl, juzga según sus ojos,
los resultados pueden ser desagradables. Es muy importante cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a juzgar, porque sí tenemos que juzgar, pero tenemos que juzgar según la Biblia con justo juicio, basarnos primero en buscar la presencia de Dios en oración y buscar qué decisión tomar con Dios y no por vista. En Génesis 36, verso 12, dice, y Timná fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. ¿De dónde sale Amalek? Amalek fue hijo de un hombre llamado Elifaz, quien era hijo de Esaú. Es decir, él era nieto de Esaú. Esaú era hermano de Israel, de Jacob. Jacob y Esaú. Entonces, lo que estamos viendo es una pelea entre hermanos, Israel y Esaú. Y esa pelea la han tenido desde el vientre. Y esta pelea se mantuvo hasta el día de hoy, se está manteniendo. Porque vamos a ver al día de hoy quiénes son los amalecitas. Hay un versículo, porque este es el primer versículo, tiene base bíblica, obviamente está Génesis 36:12, pero antes de Génesis 36 hay una mención del país de los amalecitas en Génesis 14, cuando Abraham se va a la guerra contra Kedorlaomer, y luego de la guerra se presenta Melquisedec para bendecirle. Y dice no sé si lo tengo, creo que no lo puse, pero en Génesis 14 hay un versículo que dice de que devastaron el país de los amalecitas. Pero allí está hablando del país de los amalecitas, es decir, de este hombre Amalek, pero Amalek todavía no había nacido. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La figura literaria, en cómo lo usa Moisés en el momento en que él escribe, por inspiración divina, y el momento en que él habla del país de los amalecitas, es un término literario que es cuando tú mencionas un país cuando todavía no era país. Es como decir que yo diga los incas vivieron en Perú y sabemos que Perú no existía en el tiempo de los incas. Esa manera literaria de hablar o narrativa es la que está usando Moisés cuando habla en Génesis 14, porque desde Génesis 14 no se nombra más a Amalek hasta Génesis 36. Entonces podemos ver realmente de que la guerra que había aquí era entre dos hermanos desde el vientre, y vamos a ver quiénes son hasta el día de hoy los amalecitas. En Éxodo 17:16 tomen en cuenta que Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Tomen en cuenta eso, porque cuando Dios dice que va a tener guerra con Amalek de generación en generación, significa que no terminó en el tiempo de Esther. Cuando Mardoqueo no se postra ante Amán, el rey Asuero hace un decreto de exterminar a todo el pueblo judío. La reina Esther intercede por el pueblo de Israel y se da otro decreto donde el pueblo de Israel tenía, cuando era el día del exterminio de los judíos, que se llamaba el día de Purim, cuando se le da el decreto por el rey Asuero con su anillo sellado de exterminar a todos los judíos, Esther intercede delante del rey Asuero, se aprueba ese decreto de defensa y el pueblo judío prevalece sobre estas personas. ¿Qué sucede después? De que a Amán y a sus 10 hijos los matan y ponen en la horca, luego que ya están ejecutados los 10 hijos de Amán, lo cuelgan al día siguiente, ya muertos. Pero aquí hay una figura muy importante también, porque cuando la reina Esther le habla, luego que ya pasó esto, en el día de Purim, la reina Esther le hace otra petición al rey y le dice, oh rey, si te place, permitas que mañana se cuelgue a los hijos de Amán. Muchos rabinos judíos han estudiado el libro de Esther, que es un libro muy codificado en la Biblia, es un libro muy interesante para estudiarlo. Se dice rey Asuero, se menciona al rey Asuero como rey Asuero, está hablando realmente del rey Asuero, pero cuando habla del rey, solamente rey, sin mencionar Asuero, se está dando un mensaje en doble sentido, tanto al rey Asuero como al rey de reyes. Por lo tanto, la petición que hizo la reina Esther, oh rey, te pido si le place de que mañana se haga como se hizo hoy y se cuelguen a los hijos de Amán, es una profecía y una petición.
porque Dios va a cumplir la promesa o la petición que le hizo Esther. Y ojo que aquí en Esther se refiere a Dios con humildad, si le place al rey. Es decir, no va y le dice yo declaro que mañana. Ella fue con humildad a decirle, Señor, rey, si te place, si es tu voluntad, que mañana se pueda hacer como se hizo hoy. Y ese mañana se refiere al futuro. Ahora vamos a ver, vamos a seguir avanzando, porque muchos piensan que Amalek muere, o toda la descendencia de Amalek muere con sus 10 hijos de Amán, que él era el único agageo, descendiente del rey Agag, que estaba vivo en ese momento. Pero no es así. Hubieron más amalecitas, y hay más amalecitas el día de hoy. Salmo 140, verso 8 dice, no concedas, Señor, los deseos del impío, no hagas prosperar sus malos designios, para que no se exalte. Este versículo de Salmo 140 lo vamos a ver a la luz de algunos comentarios rabínicos. Aquí vamos a hablar un poco más de la historia. Ya hemos hablado del punto bíblico de Amalek. Vamos a tocar un poco historia, pero la historia judía, para comprender quiénes son los amalecitas, porque la Biblia sigue hablando de Amalek hasta Esther. Luego, en la historia del pueblo judío se ha seguido evidenciando enseñanzas que obviamente no están en la Biblia, pero que son parte de la historia del pueblo judío. Y son después del siglo I. Obviamente la Biblia se cerró en el siglo I, y aquí vamos a ver cosas más adelante, ¿no? A futuro. Por ejemplo, en el siglo III y IV, el rabino Ishak comenta sobre los Salmos 148 que el hombre impío hace referencia a Esaú y que no se le permite expandir su maldad porque se levantará contra nosotros, esto es Germania de Edom. Ese comentario que está allí, hasta Germania de Edom, es el comentario del rabino Ishak en el siglo III y IV. Germania era un nombre de una monarquía del reino de Edom en aquella época. Edom es Esaú. A Esaú le llamaron Edom porque Edom significa rojo, porque él era pelirrojo. Y eso también está en la Biblia. Ahora, es importante, y esto no es doctrina, porque no está en la Biblia, no podemos hacer algo doctrinal, pero es importante conocer la historia. Es muy importante conocer la historia y saber quiénes son los amalecitas al día de hoy. Germania, que es Alemania, no existía como Alemania en aquel siglo, el siglo III y IV. Germania era una tribu de Edom, era una monarquía del reino de Edom, de la descendencia de Esaú, que los judíos saben quiénes son los pueblos de Israel y saben quiénes son los pueblos de su hermano Esaú. Y aquí lo indica en el siglo III y IV. Ahora vamos a seguir avanzando. El Gaón de Vilna dijo, la nación alemana era de la semilla de Amalek. Tenían todas las características de Amalek. Externamente eran amables y amistosos, pero guardaban un profundo y amargo odio por los judíos. Eso está escrito en Guardián de Jerusalén. En 1848 nació este hombre, Joseph Sonnenfeld, y murió en 1932. Y eso está escrito en Guardián de Jerusalén en la página 202 y 203. Mira que aquí es muy interesante porque esto ya es más actual, no es el siglo III, estamos hablando de hace menos de 100 años. Este rabino da referencia de que la nación alemana es semilla o descendencia de Amalek. Y esto fue antes del Holocausto nazi, porque el Holocausto nazi comenzó en 1941 y terminó en 1946. 5 años donde mataron a 6 millones de judíos en Alemania, los amalecitas. Dios dijo, yo tendré guerra contra Amalek de generación en generación. No terminó en Esther. Y cuando Jesús dice que el final de las generaciones, la última generación sería la que vea a Israel hecha nación en 1948, esa sería la última generación, es decir, que estamos todavía en la última generación, bíblicamente hablando, pero que por lo tanto Amalek existe. Y es lo que actualmente es la nación de Alemania. Sin embargo, no todos los alemanes actualmente que tienen la nacionalidad alemana, nacieron en Alemania, son descendencia de Amalek. Tampoco se puede pensar así. Es como que tú vayas, por ejemplo, de viaje a Alemania, estás casado o casada,
y tienes un hijo allá en Alemania, no significa que sean descendencia biológica de Amalek. En 1898, este mismo rabino, Sonnenfeld, se negó a reunirse con el Kaiser Wilhelm de Alemania, quien visitó la ciudad vieja, esto es Jerusalén, la ciudad vieja, porque creía que el emperador era descendiente de la nación de Amalek. Esto fue en 1898, casi 40 años de que comience el holocausto nazi, 43 años para ser exactos. Entonces ya sabía el pueblo judío de que Alemania era de la descendencia de Amalek y que Amalek tenía guerra constante con Israel. Para hacerlo esto más interesante en la historia, esto ya es historia, no es Biblia, ahorita vamos a entrar a un punto doctrinal muy importante también para cerrar, pero es muy importante conocer esto de Amalek, su origen, como estamos viendo ahí en el cuadro que viene de Saúl, y actualmente quiénes son el pueblo de Amalek. Pero lo más interesante es de que cuando tú estudias la vida de Adolf Hitler, nos damos cuenta de que este hombre, que era austriaco, tenía raíces también alemanas, tenía también raíces judías. Y él exterminó a los judíos de su familia incluso, para que no se sepa que él era judío también. Esto es historia, esto está en una de las biografías de Hitler, pero Hitler, para que entiendan esto, cuando Dios mandó al rey Saúl a matar a los niños de pecho, es porque Dios sabe qué espíritu hay en ese niño. En algún momento Hitler, quien mandó a matar a 6 millones de judíos, era un bebé también. Y uno dice, no, este bebé no lo voy a matar porque es un bebé. Pero tú no sabes qué espíritu hay en ese bebé. Es por eso que no podemos juzgar a Dios según lo que Dios dice por nuestro propio razonamiento, porque los pensamientos de Dios van más allá de lo que tú crees y de lo que tú piensas. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué fue la orden, y esa desobediencia de Saúl no solamente le costó su vida y la de su hijo, sino que también le costó la vida a 6 millones de judíos en 1940, del 41 al 46, que fue el holocausto nazi. Por un hombre que desobedeció a Dios. La verdad que a veces uno se pregunta sobre esto. ¿Esto de aquí es una maldición generacional? ¿Es realmente que nosotros vamos a pagar lo que otros hicieron, como lo estamos viendo aquí? Saúl no quiso exterminar a los amalecitas y esto trajo consecuencias hasta el siglo XX. Y va a traer consecuencias en la guerra de Gog y Magog, porque Alemania se va a levantar contra Israel también en la guerra de Gog y Magog, como vimos en el estudio de Gog y Magog. Y allí sí se va a acabar con ellos. Eso es en la última generación. Esa guerra está dentro de los 7 años de tribulación, como lo habíamos estudiado ya. Si lo que no vieron lo pueden ver, lo tenemos en el canal. Pero Alemania se levanta de nuevo contra Israel en la guerra de Gog y Magog. ¿Por qué? Porque Dios dice de que yo tendré guerra con Amalek de generación en generación, hasta el final. Desde los tiempos de Moisés hasta los últimos días va a haber guerra con Amalek. Y Alemania está presente en la guerra de Gog y Magog. Es uno de los pueblos que está mencionado en Ezequiel. Obviamente no dice Alemania, pero está mencionado como el pueblo que es la raíz de Alemania. ¿Existen las maldiciones generacionales? ¿Tú como cristiano puedes tener maldición generacional? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y todo esto se basa en un versículo que dice, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero eso está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra y qué es lo que dice la Biblia en el tiempo de la gracia, en el tiempo de Cristo, en adelante. Ezequiel 18, del 1 al 3, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Luego en el verso 20 de este mismo capítulo dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre.
y el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, no va a haber consecuencias del pecado de los padres hacia los hijos, sino que el justo iba a tener la justicia sobre él y la impiedad del impío iba a estar sobre él también. Del verso 1 al 3 dice, ¿qué pensáis vosotros? El verso 2, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel. Ese refrán que ellos usaban, que es el siguiente, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, es un refrán que ellos usaban en el pueblo de Israel, que eran de los gentiles, de los paganos. Ellos usaban refranes de los gentiles y los apropiaron como suyos. Dios nunca ordenó eso. Por eso en el verso 3 dice, nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Por eso luego explica en el verso 20 lo siguiente, que la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Ahora, eso es en Ezequiel. Vamos a ver en el Nuevo Testamento. En Gálatas 3, del verso 10 y 13, para entrar en contexto, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué dice la Biblia en esto? En otras palabras, de que sí, aunque existía una ley de Dios que decía, yo visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, esa es ley de Dios. En el verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Es decir, de que si tú crees en aceptar la ley como un estilo de vida, circuncidarte, guardar el sábado, tienes que vivir por estas cosas. Pero que esta ley no te va a justificar, como dice el verso 11, por la ley ninguno se justifica para con Dios, aunque la cumplas, en otras palabras, y nadie la ha cumplido. Porque el justo vive por fe, no por cumplimiento de la ley. No digo que no cumplas la ley, que comiences a matar o a fornicar, porque la fe sin obras también es fe muerta. Entonces, Dios tomó toda esta maldición, en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, que Él se hizo por nosotros maldición, es decir, recibió todo ese castigo de no cumplir la ley, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo fue colgado en un madero por nosotros, para que nosotros no llevemos esa maldición. Ese es el primer punto, pero hay algo más doctrinal y más importante y más profundo en eso de la crucifixión. En Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Ahora vamos a ver lo siguiente. En Mateo 27:29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. En la cabeza de Cristo se coloca una corona tejida de espinas. No es casualidad todos estos detalles. No es porque a Dios le plujo de poner una corona de espinas en la cabeza de Cristo, sino que si ligamos Mateo 27:29 con Colosenses 1:18, está diciendo que en la cabeza, que es Cristo, que es el cuerpo de la iglesia, pero en la cabeza se coloca la corona de espinas, no se está colocando la corona de espinas sobre la iglesia, sino sobre la cabeza que es Cristo. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en Génesis 3, del verso 17 y 18 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando Adán peca, hay una maldición que no viene directamente, como estamos leyendo en estos versículos de Génesis 3, no viene directamente sobre Adán, sino que viene sobre la tierra. Maldita será la tierra, no dijo maldito serás tú, dijo maldita será la tierra por tu causa, y hay una consecuencia del pecado también que dice con dolor de ella comerás todos los días de tu vida,
Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Cuando habla de espinos y cardos te producirá, está diciendo de que va a haber escasez. Va a sembrar y va a cosechar la tierra, pero que no le va a producir lo suficiente. Lo que antes en el jardín del Edén no tenía que hacer, que él podía nada más extender la mano y tomar un fruto, él ahora tenía que trabajar la tierra, poner la semilla, cuidar la planta hasta que dé frutos. Y no producía frutos necesariamente, sino que espinos y cardos. Y eso lo estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos trabajan 40 horas, 50 horas, 60 horas a la semana y lo que les alcanza son solamente para cosas básicas y tal vez ahorrar un poco? Y a veces ni eso, espinos y cardos. No solamente habla de cosas materiales, sino que realmente la tierra fue maldita a causa del pecado. Y Dios tuvo que tomar de toda maldición de los espinos y los cardos y ponerlo en su cabeza. La corona de espinas simboliza la maldición del pecado. Lo que a causa del pecado de Adán se contaminó toda la tierra, se maldijo toda la creación, digamos, toda la tierra que fue creada por Dios y trajo una consecuencia sobre la vida del hombre. Dios cargó incluso con eso en la cruz y lo cargó en su cabeza, lo que simboliza la maldición del pecado. Cuando hablamos de maldiciones generacionales, toda maldición la cargó Cristo en la cruz. ¿En dónde? En la corona, es hablando espiritualmente, porque Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia sobre el cuerpo de Cristo no se puso espinas, que es la figura de la maldición en Génesis 3, sino se puso sobre la cabeza. Cuando una persona es cristiana, llega a Cristo y acepta a Cristo, Cristo toma toda maldición y la lleva en su cabeza, ya no llega a ti. Entonces, cuando tú buscas hacer la voluntad de Dios, buscas a Cristo con todo tu corazón, no digo que no haya maldiciones generacionales, sino que Dios ya las tomó por ti, como estamos viendo en esos versículos. Dios tomó toda maldición de tus padres, de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y las puso en su cabeza, para que el cuerpo, que es la iglesia, no sufra las consecuencias del pecado. Pero hay algo muy importante también que les tengo que decir. En Josué, el libro de Josué capítulo 20, dice de las ciudades de refugio, que cuando una persona mataba a alguien por accidente, podía refugiarse en estas ciudades hasta que el vengador de la sangre haya muerto. Esa es una figura de Cristo, que es la ciudad de refugio, es Cristo, nosotros somos los pecadores y el vengador de la sangre es Satanás. Cuando una persona está en Cristo, está en la ciudad de refugio, que Jesucristo es nuestro alto refugio, no va a venir el vengador de la sangre, el que se venga de los pecados. Pero si tú, como cristiano, te alejas en algún momento de Dios, sí viene el vengador y puedes tomar consecuencias de los pecados. Eso sí es bíblico. Tal vez en algún momento uno se va de Dios, se enfría, se va al mundo y no sé si ustedes ya lo han visto en algún momento, algún familiar, un conocido de la iglesia que dejó el camino del Señor y su vida fue totalmente mala, incluso hasta peor que antes, porque es lo que dice la Biblia también, que los espíritus vienen y llaman a 7 espíritus más fuertes. Entonces, cuando tú te alejas del Señor, vienen los espíritus a contaminar aún más y el estado postrer es peor que el primero. Es muy importante permanecer en la santidad, porque también la Biblia dice que quien rompe el vallado, quien abre el vallado, le pica la serpiente. ¿Qué es esto? El vallado, que es la cerca de protección o el cerco de protección que es Cristo. Quien quiere abrir ese vallado, quien quiere salir de allí, de esa protección, de ese redil, te vas a encontrar con el lobo. Literalmente con la serpiente, como dice la Biblia, y te va a picar. Por eso es Cristo nuestro alto refugio. Las maldiciones generacionales están, pero no para el creyente que vive una vida en Cristo 100%. Pero si te enfrías, sí pueden llegar las maldiciones. Pueden llegar consecuencias de tus propios pecados. Puede venir el vengador de la sangre esperando a que tú salgas del redil. Vamos a orar
para dar por terminado este estudio de hoy y vamos a pasar a una pequeña sección de preguntas para ver si ustedes tienen preguntas sobre el tema. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este momento, Señor, porque sabemos de que tú, Señor, has dado tu vida por nosotros, que tú has tomado toda maldición, Señor, que podía caer sobre nuestras vidas. Yo te doy toda la gloria a ti, Señor, toda la honra. Yo te pido que tú sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, sigas hablándonos, Padre. Que tu presencia esté con nosotros cada día de nuestra vida, Señor. Que no permitas que nos apartemos ni salgamos del redil, Señor, sino que estemos siendo siempre pastoreados por ti, conducidos por ti. Que tengamos temor de ti, Señor, para no pecar. Que tengamos temor de ti, Señor, para hacer lo correcto. Que seas tú guiándonos como el buen pastor, Señor, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú te lo mereces. Amén y amén.